este video te voy a hablar de uno de los materiales didácticos más efectivos y que yo utilizo continuamente en mis clases, aunque a lo mejor para algunos alumnos se les va a hacer bobo o tedioso, y son los word search, o en español los conocemos también como sopas de letras. En este video te voy a hablar de las sopas de letras que yo utilizo con mis alumnos y te voy a comentar por qué este ejercicio es uno de los mejores cuando estás tratando de aprender vocabulario en inglés. Hola, bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico. Yo soy Retórico y en este canal acuérdate que aprendemos inglés de manera intensiva. El primer beneficio del que te voy a hablar cuando estás practicando con sopas de letras es que normalmente te va a ayudar a pensar en inglés. Una de las reglas que yo utilizo con mis alumnos es que cuando normalmente están utilizando estas sopas de letras, la regla es que si no sabes qué significa la palabra, no sabes qué es, no la debes de buscar aquí adentro, ¿no? Entonces, primero obviamente tienes que saber qué es. Y no estoy hablando solamente de la palabra en español, estoy hablando de que sepas exactamente qué es. Como por ejemplo que tenemos la palabra garden. A lo mejor ya muchos de ustedes saben lo que es. Entonces, el pensar en inglés se refiere a que mientras estás buscando la palabra garden dentro de la sopa de letras, estés pensando realmente en un garden. Que realmente no pienses en la palabra en español, sino que pienses directamente en un garden, te imagines el garden más bonito que hayas pensado, el de tu casa, el de la casa de la abuelita, el de la casa de los amigos. Entonces, mientras estás buscando la palabra garden, lo ideal es que el pensar en inglés es que pienses en un garden, en realmente la imagen de ese jardín, no en la palabra jardín en español, que ese es mucho el error que hacen muchos alumnos, ¿no? Lo que creen es que hablar otro idioma es traducir y en realidad no. El verdadero truco o lo más difícil para los avanzados es llegar a lograr a pensar en ese idioma, como en este caso, pensar en inglés. Por eso, mientras estás buscando las palabras, cuando tú ya sabes qué es, tienes que estar pensando constantemente en la imagen mientras la encuentras y eso va a permitir que se te grabe ese vocabulario. El segundo punto que es muy importante y por lo cual debes de practicar, y es que, por ejemplo, hablando por México, la verdad es que en México somos pésimos con la ortografía, o mejor dicho, en el caso del inglés, el spelling, que es el deletreo, que es la manera correcta de escribir las palabras. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el inglés existen muchas palabras que son muy parecidas, que en realidad solo cambia una letra. Por ejemplo, la diferencia entre tree o three, o incluso la diferencia entre thought y do. Entonces, si tú no le pones atención a estas palabras y te das cuenta de que solo hay una letra de diferencia, al momento de que tú estás buscando esa palabra, si no le pones atención a esas letras, jamás vas a encontrar la palabra. Entonces, mientras estás ejercitándote con las sopas de letras, lo que estás ayudando a tu cerebro es a mejorar en ese deletreo, en especificar bien cómo se escribe esa palabra. Por ejemplo, aquí en el calendario, cuando tienen que buscar la palabra Wednesday, sobre todo porque cuando la pronunciamos y pronunciamos Wednesday y de repente vemos cómo se escribe, pues a veces como que no nos resulta tan lógico. Y la verdad no tienen ni idea de verdad de cuántos alumnos ahorita no tienen ni idea de cómo escribir Wednesday. Sí, sí saben pronunciarla, sí, sí saben que es un día de la semana, pero si los pones a escribir Wednesday, te apuesto que 9 de cada 10 se van a equivocar. A lo mejor estoy exagerando, pero casi estoy seguro que así va a ser. El tercer punto que también es muy importante y me encanta mucho es que normalmente en el inglés tenemos la tendencia a comparar nuestro nivel con el de alguien más, ¿no? Es decir, por ejemplo, de repente quieres tener el nivel del maestro, pero tú no te das cuenta de que también cuando el maestro estaba empezando, pues también tenía un nivel bajo. Entonces no debes de compararte con alguien que no está al nivel en el que tú estás. Es decir, de nada sirve que tú te compares con el maestro cuando el maestro ahorita ya es avanzado y tiene años de experiencia. Lo que debes de hacer es más bien de compararte cuando el maestro tenía tu nivel o el mismo tiempo dedicándole al inglés. Entonces, cuando tú estás haciendo tu word search, como los word search son individuales, sí, lo podrías hacer con amigos, pero pues la neta es más bien como una actividad en donde tú estás tú solo, estás trabajando a tu tiempo y la única competencia que tienes eres tú mismo. Tu distracción, que el cerebro no te esté distrayendo y que te puedas concentrar, que no estés pensando en otra cosa, sino que estés pensando realmente en la palabra que estás buscando. Y precisamente ese es el tercer punto importante, que la única competencia eres tú. Y la verdad es que muchos de los problemas que tienen los alumnos al aprender inglés es que no logran controlar su cerebro o los pensamientos de su cerebro, ¿no? Entonces ellos creen que todas las cositas que escuchamos del cerebro son realidad y pues realmente no, o sea, porque hay veces que el cerebro te dice, menso, no sabes, mira, qué pendejo, o lo que sea, pero en realidad no es que tú estés pensando, porque siempre les pregunto a los alumnos,
¿Tú crees eso? O sea, ¿tú crees que estás pendejo? Y dicen, no. Digo, entonces no le andes creyendo esas cositas, porque esa vocecita a veces nada más lo que hace es meterte el pie. Entonces es como si te estuvieras metiendo el pie tú solo. Cuando tú estás trabajando a solas con tu word search, tienes que constantemente estar controlando la mente, porque te va a mandar pensamientos de si no hiciste la comida, de si tienes que recoger a los niños, de si no hiciste la tarea, de si ya limpiaste tu cuarto, y básicamente vas a andar procrastinando sin querer hacer las actividades. Entonces, otro de los beneficios es que tengas que concentrarte para lograr la meta y encontrar todo el vocabulario. Ahora, hablando específicamente por nuestro word search de aquí de inglés intensivo con retórico, este contiene unos word search que principalmente nos enfocamos en el vocabulario general. ¿Y por qué es esto? Les voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Uno de mis sobrinitos estaba estudiando inglés en un colegio muy prestigioso de aquí de la ciudad y cuando me di cuenta de los libros que le estaban dando para aprender inglés, me fijé que mi sobrinito de 8 años les estaban dando unos libros para que aprendieran las partes de un volcán o para que aprendieran las partes de una turbina de un motor. Entonces a mí se me hizo raro porque de repente dije, ok, puede ser que no haya nada de malo en que los niños pequeños se aprendan ese vocabulario. Pero en eso volteo con mi sobrinito y le digo, ¿cómo se dice primo? Me dice, no, no sé. ¿Cómo se dice tío? No, no sé. ¿Cómo se dice chamarra? No, no sé. Entonces, regularmente, a veces esas escuelas lo que hacen es llenarte de vocabulario idiota que posiblemente nunca utilices en tu vida. Y realmente aquí lo que hacemos es que primero te enfoques en el vocabulario general. Para muchos de ustedes puede parecer bobo, ay, la familia, la ropa. Pues sí, pero piénsalo bien. Si tienes una conversación con alguien, ¿de qué vas a hablar? De gustos, de tu vida, de tu familia, de las cosas que haces, de lo que te gusta usar, de la música que escuchas, de todo eso. Entonces realmente por eso es que el vocabulario general todos lo debemos aprender. Todos deberíamos de dominar el calendario para poder decirnos fechas. Todos deberíamos de dominar las cosas de la casa para incluso preguntar dónde está el baño, ¿no? O explicar cómo es tu cuarto. Todos deberíamos de saber las partes del cuerpo porque si vas con el doctor o algo y como siquiera le dices me duele el brazo, ¿no? Todos deberíamos de saber la ropa porque usas ropa diariamente y si piensas ir al extranjero o si piensas comprar en una tienda, pues no manches, o sea, es esencial. Entonces, siempre piensa que el vocabulario general es aquello que todos necesitamos para comunicarnos entre nosotros. Y entonces es donde entra el siguiente punto, que también existen sopas de letras o word search que te van a ayudar a aprender vocabulario en específico. Por ejemplo, mi esposa tenía una sopa de letras que se estaba basada en un libro muy reconocido, que es un libro que se llama Sopa de Pollo para el Alma, algo así, Chicken Soup for the Soul. Entonces estaba llena de frasecitas que puedes encontrar dentro del libro y te hacía buscar palabras clave dentro de esas mismas frases. Entonces te daba vocabulario especializado. Y entonces, si tú eres ingeniero, te recomiendo buscar a lo mejor word searches que tengan vocabulario de ingeniería. Si eres doctor, a lo mejor buscas un word search que tenga ese vocabulario específico de medicina. Y, por ejemplo, el punto extra importante es que cualquier vocabulario que encuentres aquí, la recomendación es que lo copies en tu glosario. Ya anteriormente en otro video les había hablado de la importancia de no usar traductor y de utilizar diccionario y tu glosario para que fueras apuntando en español las palabras que no conocías, que son nuevas para ti, por si se te llegan a olvidar, porque recuerden que el truco de usar el word search es pensar directamente en inglés. Entonces, en dado caso de que eso no funcionara o no te acordaras lo suficiente, siempre está en tu glosario la respuesta o el vocabulario en español de esa palabra. Pero recuerda que a la hora de buscarla, tienes que estar pensando en imágenes, tienes que imaginar. No tienes que pensar en español, no debes de pensar en palabras, sino debes de pensar en la idea que representa garden, o que representa sink, o que representa a lo mejor Wednesday, o a lo mejor jacket, hablando de la ropa, o a lo mejor arm o leg, hablando del cuerpo, o a lo mejor guitar, piano, hablando de instrumentos, etcétera, etcétera. Así que ahora te voy a hablar un poquito de todos los vocabularios que puedes encontrar dentro de nuestro word search de inglés intensivo con retórico. Bueno, ahora sí nada más déjame te comparto un poquito todos los tipos de sopas de letras o de vocabularios que yo les pongo a practicar a mis alumnos, ¿verdad? Siempre empezamos obviamente con la house, que es algo importante que debes de conocer. Todos deberíamos de conocer las cosas que hay en la casa, ¿no? Desde el cuarto, la cocina, tu cama, el baño, etcétera. El siguiente obviamente es el calendario, porque obviamente todos debemos de saber los días de la semana, los meses y un poquito de vocabulario como de Navidad, días feriados, días libres, cumpleaños, etcétera.
La familia es otro de ellos que son muy importantes, porque la mayoría de nosotros conocemos mamá, papá, conocemos los básicos, pero hay que conocer también incluso el suegro, o la suegra, o la nuera, o el sobrino, o hasta el padrino, la madrina, ¿no? Entonces también hay que practicar la familia, porque normalmente cuando platicas con alguien, pues puedes hablar fácilmente de tu familia, ¿no? Casi casi es de lo primero que empezamos a hablar. El cuerpo. El cuerpo, obviamente, no solamente para cantar la de Head and Shoulders, Knees and Toes, ¿verdad? Sino también el cuerpo, porque pues obviamente si ocupas ir al médico, si ocupas ir a algún lado, pues es muy conveniente que te sepas las partes del cuerpo. Pero aún así también lo que les enseño yo a mis alumnos, sobre todo a la hora del vocabulario del cuerpo, es que en inglés utilizan mucho las partes del cuerpo para darte apodos. Puede ser desde el football head, como el cabeza de balón, básicamente por eso debes de saberlo, para que puedas entender qué tipo a veces de apodos, que a muchos pueden ser insultos, utilizan las partes del cuerpo. Ahora tenemos también la descripción, que viene siendo un poco de adjetivos, ¿no? Hay que conocer adjetivos y esto se los pongo para recordarles las terminaciones que les enseño, ¿no? Los sufijos como full, los sufijos como if, o el les, o incluso el ing, o por ahí, por ejemplo, puede haber el ed, el ous, que son los sufijos que utilizamos para convertir sustantivos en adjetivos. Entonces, básicamente la mayoría de estos vocabularios son para reforzar las lecciones que estamos viendo durante la clase. Jobs, obviamente, las profesiones, que es uno de los más importantes. Y aquí déjenme les explico un poquito que a pesar de que ustedes ven poco vocabulario aquí, en realidad hay más dentro de aquí, solo que solamente ponemos aquí las que creemos que han practicado menos. Las que de seguro ya te sabes, de seguro hasta tu mente subconscientemente las va a ubicar sin necesidad de que te pida que las encuentres. Cada uno de estos vocabularios representa una cosa de vocabulario general de idioma que tú deberías de conocer, como las ropas, obviamente todos deberíamos de conocer. Y aquí, por ejemplo, pues yo soy hombre, ¿verdad? Aquí las mujeres yo creo que son muchísimo mejores que los hombres en vocabulario de la ropa, porque a ellas les encanta más usar todo tipo de ropa, ¿no? Y a nosotros casi casi como jeans y t-shirt, ya casi casi, ¿no? También tenemos la música, porque aquí aparte de tener cosas como los instrumentos, tenemos vocabulario, como cuando dices gig, que es como la tocada, ¿no? Cuando tienes una tocada. Otras cositas aquí que tenemos, como por ejemplo compositor o como armonía, que son partes del lenguaje de la música. Deportes. También es bueno que normalmente cuando platicas con alguien, de seguro lo que vas a platicar es de deportes. ¿Qué deporte te gusta? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el soccer? ¿Te gusta el básquetbol? ¿Te gusta el voleibol? ¿Golf? Etcétera. O ahorita que está muy de moda la Fórmula 1, ¿no? Luego tenemos los transportes. Los transportes también son necesarios, sobre todo si viajas, ¿no? Vas a viajar en avión, vas a pedir un Uber, que obviamente aquí debería ya de estar Uber, ¿verdad? Que también es uno de los vocabularios que ya tienes que dominar. Para viajar aquí tenemos cosas como boleto, o como tus maletas, o tu pasaporte, o tu reservación, entonces sí los vas a ocupar. Es vocabulario también muy, muy útil. Comida, obviamente, ¿no? Comida, a lo mejor muchos de ustedes podrán decir que este ya es especializado, pero la verdad, pues, ¿quién no va a comer, no? Entonces hay que diferenciar entre el seafood, que son los mariscos, ¿no? Groceries, que son los abarrotes, que es cuando haces la despensa de la casa. Entonces sí es importante ese tipo de vocabularios. Tenemos los animales, que este está muy divertido y este me encanta porque aquí, en lugar de pedirles que busquen en un diccionario y que busquen en español, más bien les digo que vayan a Google Images y en las imágenes de Google pongas la palabra cow y le pongas English y entonces fácilmente te va a aparecer una imagen y ya que sepas la imagen de una cow, entonces te quedas con esa misma imagen y esa es la que te quedas en la mente mientras buscas la palabra cow. Y eso te va a ayudar a recordarla, porque la próxima vez que veas una cow, pues vas a saber y vas a decir cow. Y vas a entender por qué cowboys o cowgirl. Y pues los últimos dos, tenemos los últimos dos para cerrar este paquete, que es el lenguaje útil, ¿no? Useful language. Entonces aquí tenemos desde cositas como para la escuela, cositas de religión, cositas de ciencia, cositas de tecnología, un poquito de todo, un poquito de las palabras que hoy en día se están usando para que le pongan atención, pero esto es solo para abrirles la puerta e indicarles que deben de leer. Leer sobre ciencia si quieren vocabulario de ciencia, leer de religión si quieren vocabulario de religión, leer de deportes, leer de animales, leer de tecnología, leer de educación, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué te pareció hasta ahorita? ¿Verdad que sí contiene un montón de vocabulario general importante que debes de aprender? Y obviamente las últimas páginas vienen siendo un poquito de vocabulario útil, que viene siendo un poquito de tecnología, un poquito de religión, un poquito de política, un poquito de ciencia y un poquito de todos los temas que a la larga debes de aprender. Porque también eso es lo difícil que nadie nos explica, ¿no? Tuviste 6 años de primaria para aprender vocabulario de biología, de química, de ciencia, tuviste otros 3 de secundaria para aprender más de filosofía o de lo que sea que hayas estudiado, y tuviste otros más de prepa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tuviste 12 años para aprender vocabulario de muchos temas, pero a la vez cuando estudias el inglés, quieres que a lo mejor en un año que dura el curso, quieres, y sin leer libros, quieres aprender todo el vocabulario que tardaste todo ese tiempo, pues no. Date cuenta que de alguna manera en inglés vas a tener que reaprender el vocabulario de biología, vas a tener que reaprender el vocabulario de geografía, a lo mejor el de ciencia, el de química, el de física, o incluso ahorita con la tecnología de que lo que viene siendo el blockchain o la inteligencia artificial y las criptomonedas, ¿no? Entonces siempre va a haber vocabulario para aprender. Si te interesó nuestro Word Search, te voy a dejar en la cajita de descripción el link para nuestro Patreon. Tenemos una tienda en Patreon donde tenemos los archivos digitales e iré subiendo más adelante cada vez más archivos digitales. Tú puedes encontrar este Word Search, el archivo digital, donde tú haces la compra, te van a mandar el archivo digital y lo puedes imprimir cuantas veces quieras. De hecho, es recomendadísimo para maestros, para alumnos autodidactas o simplemente por diversión si quieres mejorar tu vocabulario. Y realmente yo lo único que hice fue imprimirlo, ¿sí? ¿Se fijan? Yo lo único que hice fue imprimirlo y conseguir este foldercito que cuenta con este plastiquito de aquí para asegurarlo. Me gusta más usarlo así porque así te permite que si le quites el plastiquito puedes agarrar hoja por hoja, entonces te permite como, bueno, se me hace como más a gusto a solamente engargolarlo, pero tú ya siéntete libre de engraparlo, engargolarlo, como tú quieras, o hasta incluso de evitar imprimir a color toda esta página de aquí del WordSearch, ¿verdad? De inglés con retorno. Y para que sigas aprendiendo inglés en nuestro canal, por aquí te vamos a dejar algunos videos útiles que de seguro aún no has visto.